Bueno, entonces, como estábamos viendo el caso de nuestro paciente, habíamos notado algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas que estaban raras. Vimos exploralmente, entonces nosotros sabemos que a ese paciente, si es que nosotros le vamos a hacer ingresar, tenemos que diagnosticarle un poco de cosas antes de pensar solamente en brackets, porque este paciente no es apto para ortodoncia em, como inicio de tratamiento. Como inicio de tratamiento vamos a tener otros tratamientos antes de la ortodoncia, ¿sí? Para lo cual nosotros debemos tener algunos tipos de diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico fotográfico, donde en el diagnóstico fotográfico vamos a tener una foto oclusal superior, una foto oclusal inferior. Por favor, van a ir apuntando todo esto. En la foto oclusal superior, nosotros tenemos que observar la mayoría de los dientes. Muchas de las veces pueda que no le salga completo los segundos molares y hasta que cojan práctica se va a dificultar. O cuando tienen una apertura muy pequeña los pacientes, tampoco van a poder ver los segundos molares y es algo que ya podemos obviar, ¿sí? A menos que sea para presentación de casos clínicos en revistas anexadas, porque esas sí tienen ciertos estándares fotográficos. Pero para una presentación de caso, em, se puede aceptar estas fotografías. Tiene que salir todos los dientes y tiene que salir eh, casi la mitad de los dientes en la parte superior, la cara vestibular y la cara palatina, ¿sí? Mientras que en los inferiores tiene que verse igualmente toda la arcada, la lengua tiene que estar levantada, los labios expandidos en las dos imágenes. No podemos tener em, los labios tapando a los dientes, para lo cual deben tener unos buenos retractores de mucosa. Debemos tener una foto lateral izquierda, una foto lateral derecha. Luego tendrán la clase conmigo de fotografía para la cual les daré los parámetros exactos que se debe tener para la fotografía en odontología, pero ya vamos a saber qué fotos por lo menos son las que debemos tener. Yo recomiendo bastante tener una foto de overjet y una foto de overbite, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces el paciente no muerde siempre como muerde habitualmente. A veces tienen doble mordida, una mordida real y una mordida habitual, que es la que el paciente por lo general sabe hacer. Y mucho ojo con esto, porque los pacientes que son pacientes clase 2 por lo general tienen el tic o la manía de protruir su mandíbula hasta tener un contacto. El cuerpo les pide que tengan ese contacto anterior para que no sientan ese vacío, pero a nosotros nos da un falso diagnóstico porque es muy clase 2 y como nos pone la mandíbula para adelante, nosotros tomamos foto en aparente clase uno y cambiamos completamente el diagnóstico. Y si cambiamos el diagnóstico, estamos cambiando todo el plan de tratamiento. Y necesitamos una foto frontal donde se vea toda la arcada para que nosotros podamos observar toda la forma de arco que tiene el paciente, recesiones gingivales que tenga el paciente. Vamos a ver toda la microestética refiriéndonos a las encías, en donde nos faltaría tener encía, dónde está bien la encía, para que nosotros mantengamos eso durante el tratamiento.
¿Qué podemos ver nosotros con el análisis fotográfico? Muchas de las veces nosotros en nuestro análisis clínico vamos a obviar ciertas cosas. Entonces, con nuestro registro fotográfico nosotros vamos a poder apuntar todo lo que nosotros tenemos, porque en una historia clínica de ortodoncia bien hecha, debemos apuntar diente por diente que tenemos. Por ejemplo, la giroversión de la 17, ausencia de la 16, la 15, la 14 también. La 13 tiene una mesioversión que está rotada hacia mesial, y así vamos a ir diente por diente diciendo qué es lo que está. ¿Sí? Si es que está rotado hacia mesial, rotado hacia distal, mesio versionado, disto versionado, si es que está en infraoclusión, supraoclusión, vamos a ver la línea media, podemos ver las inserciones de los frenillos. Vamos a ver si es que tiene bien la oclusión, es decir, que las cúspides vestibulares de los dientes superiores estén sobrepasando a los dientes inferiores, para saber que no tiene una mordida cruzada o una mordida vis a vis posterior, uni o bilateral, que no tenga una mordida en tijera, que no tenga una mordida telescópica. Vamos a observar las ausencias dentales, vamos a observar si es que hay dientes supernumerarios, vamos a observar la mucosa, que es muy importante, cómo se encuentra, si es que tengo alguna patología, si es que tengo algún tipo de lesión que pueda ayudarnos a dar otro tipo de diagnóstico, que sería principal antes de comenzar la ortodoncia. Nosotros, cuando hacemos un diagnóstico clínico detallado del paciente, lo que vamos a hacer es apuntar absolutamente todo lo que nosotros veamos en el paciente que nos puede cambiar la, la mordida. Por ejemplo, el día de hoy yo vi a un paciente clase 2, que eso se ve ya en el diagnóstico clínico, pero cuando estábamos en la entrevista previa al diagnóstico, lo que yo vi era que el paciente tenía un hábito de estar sacando la lengua. No era un hábito que abría la boca completamente y sacaba la lengua, sino como que empujaba todos sus dientes con la lengua, se lamía los labios y regresaba. ¿Por qué es importante notar todo esto? Porque yo sé que ese paciente tiene un hábito lingual. Y la lengua es un músculo, una unión de varios músculos muy, muy potente, que nos puede mover a los dientes, ¿sí? Por culpa de la lengua podemos tener mordida abierta, podemos tener proinclinación, podemos tener una clase 3 porque la lengua no dio la información, los impulsos necesarios para que la premaxila crezca, para que los dientes superiores se vestibularicen, y por una deglución atípica de la lengua baja hizo crecer más a la mandíbula por las leyes o las teorías de crecimiento. Entonces, una de las teorías de crecimiento, la de la matriz funcional, dice que los huesos crecen si es que nosotros tenemos una matriz funcional que les haga crecer. Esto también vamos a ver más adelante. Pero nosotros nos vamos a fijar. Por ejemplo, la onicofagia del paciente es importante, sí es importante. ¿Por qué? Porque el paciente tiende a estarse mordiendo las uñas, que es
algo que nosotros sabemos que no es un problema dental. Morderse las uñas tiene consecuencias dentales, pero no es un problema dental. Es un problema muchas de las veces psicológico o un mal hábito que ha desarrollado el paciente. Pero repercute en los dientes, sí, porque puede desgastar los dientes e inclusive las fuerzas intermitentes se ha demostrado que pueden mover los dientes. Si es que un paciente está mordiéndose permanentemente las uñas, ¿puede mover un diente? Sí. Si es que el paciente se muerde las uñas, puede romper los bordes incisales. Si puede romper los bordes incisales, depende de la posición en la que lo haga. Alguien puede decir, no, yo me he mordido las uñas toda la vida y vea mis dientes como están intactos. Ustedes saben que es cuestión de mala suerte también. A veces hay personas que pasan con mala oclusión mucho tiempo y no tienen tanto desgaste. Hay otras personas que tienen roto los dientes y se debe a su musculatura. Entonces, no todo en la vida está regido porque sea lógico. Hay cosas muchas de las veces ilógicas que nos pasan que sí afectan y a otras personas no les afectan. Por ejemplo, el uso del tabaco. Hay viejitos que ya están bien viejitos que siguen fumando. Hay otras personas que a corta edad tienen cáncer pulmonar. Entonces, no a todos los cuerpos va a afectar de la misma manera, pero si nosotros sabemos que puede afectar, tratamos de evitar. Volvemos al ejemplo del cáncer. Si es que nosotros sabemos que el tabaco puede dar cáncer, ¿qué hacemos con los pacientes? Prohibimos o le dejamos que el paciente fume hasta que le dé cáncer para de ahí tratar de revertir el cáncer. No, ¿verdad? Diagnosticamos que el paciente es fumador, prohibimos el uso del tabaco porque es un factor de riesgo. De la misma manera, todos los hábitos que nosotros encontremos en el paciente son factores de riesgo que pueda que desencadenen en en una mala oclusión, como puede que no desencadene. Pero nuestro deber como odontólogos preventivos es prevenir que se den ese tipo de cosas. Otro hábito, el hábito de succión, succión digital, succión labial, va a cambiar la forma de las estructuras que están ubicadas en nuestra cavidad oral. Hay niños que se chupan el dedo. No, pero vea, el niño se chupa el dedo y no le ha pasado nada, porque tal vez el niño no se chupa el dedo de una forma agresiva, donde esté realmente succionando el dedo, si no solo está con el dedo metido en la boca, lo que no va a afectar de la misma manera de alguien que se succiona el dedo, porque alguien que se succiona el dedo constantemente, aparte de que va a cambiar el epitelio del dedo, va a deformar la cavidad oral haciendo una mordida abierta dental. ¿Sí? Entonces nosotros debemos fijarnos en todo eso. Por favor, en la última práctica, cuando nosotros vayamos a ver a los pacientes, ustedes me deben decir todo esto. ¿Por qué? Porque a mí no me parecería justo con los pacientes que si ustedes no saben diagnosticar, le toquen al paciente. A ustedes como pacientes no le gustaría ir a una práctica de, pongamos algo fácil, Botox, ácido hialurónico. Ustedes se van a una práctica de un amiguito suyo que está haciendo un diplomado de armonía orofacial, armonización orofacial, y van, se sientan
y dice, bueno, yo le voy a poner 20 cartuchos de Botox y el profesor le diga 20 cartuchos de Botox, ¿por qué? Dice, porque eso es lo que compré. Y dice, pero ¿dónde te van a entrar los 20 cartuchos? No, pues eso ya me tiene que decir usted, porque yo vine solo a aprender. Negado, ¿no es cierto? Ustedes se quedarían fríos y dirían, ¿en manos de qué carnicero vine a caer? Entonces, si es que yo llego a la consulta cuando ustedes ya realizaron el examen del paciente y me dicen, hábitos no presenta, y yo le veo al paciente las uñas y están toditos sin uñas, ¿qué creerían que sería prudente? Que yo les diga, ah, no, sí, pobrecitos, recién están empezando los doctores, dejémosles nomás pasar. No, ¿por qué? Porque se les está dando en clases lo que tienen que revisar. Y si ustedes se tienen que demorar en sus primeras veces que diagnostican al paciente 3 horas, pues se tendrán que demorar 3 horas revisándole al paciente para que ustedes sepan que su diagnóstico está muy bien hecho. Al paciente ustedes no le van a preguntar, ¿usted tiene algún hábito? Porque el paciente muchas de las veces ni siquiera sabe qué quiere decir hábito. O el paciente muchas de las veces es inconsciente de que tiene el hábito porque ya lo acarrea varios años y es un movimiento que está demasiado arraigado en el cerebro del paciente que ya ni se da cuenta que lo hace. Entonces ustedes deben buscarse la manera de revisar ese tipo de cosas. Por ejemplo, ustedes cuando hacen la anamnesis del paciente y ven signos vitales, ustedes en respiración nunca le pueden decir al paciente, a ver, respire para contarle cuántas veces respira, porque el paciente va a dejar de respirar como normalmente lo hace y el paciente va a exagerar sus respiraciones o disminuirlas. Entonces son cosas que ustedes no le pueden prevenir al paciente, como decir, a ver, vamos a meterle el dedo, chúpese. No, no, usted no se chupa el dedo. No, negado. Son cosas que ustedes tienen que darse cuenta por la forma. Si es que nosotros vemos que en la forma hay alguna variación, podemos verle, revisarle las manos. ¿Por qué si usted es odontólogo le revisa las manos a mi hijito? Porque le estoy viendo que su hijito tiene onicofagia, él se muerde las uñas. Y el hecho de que se muerda las uñas, como odontólogo, no me compete tratar porque no es mi área, pero tengo que remitir al paciente o tengo que buscar ayuda de alguien que sepa acerca del tema, sí, porque como odontólogo estoy teniendo signos de ese problema que tiene el paciente en mi boca, en la boca donde yo trabajo y donde yo soy responsable de lo que está pasando. Otro hábito, el lingual. Como les dije, la lengua es una unión de músculos bastante poderosa, bastante necia, con la capacidad de modificar estructuras óseas y de mover dientes que nosotros debemos controlar y tomar en cuenta que está ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente con deglución atípica, que nosotros le tratamos odontológicamente, ortodónticamente, y no nos preocupamos de esa lengua, el paciente al pasar un poco de tiempo va a regresar recidivando el problema que tenía. ¿Qué quiere decir recidivando? Va a volver con el problema que él tenía. Si es que era un paciente que tenía diastemas por culpa de la lengua, el paciente va a volver. Una vez que ustedes hayan finalizado el tratamiento, hubo algún problema con las retenciones, porque las retenciones se debe usar para siempre, pero si hubo un problema con las retenciones,
y el paciente sigue con esa lengua necia, el paciente va a volver a tener diastemas. Y si el paciente vuelve a tener diastemas, no van a decir esto es culpa del paciente. Van a decir esto es culpa del doctor, porque el doctor no le ha hecho bien, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se preocupan por modificar esa lengua, van a tener mejores resultados. Ahora, otra cosa que a mí me parece súper desagradable, súper irrespetuosa, sin nada de valores ni ética, es que ustedes critiquen el trabajo de otro colega sin saber cómo estuvo el paciente o qué es lo que pasó con ese paciente. ¿Sí? Y muchas de las veces pasa eso. Entonces, el paciente tiene un hábito de lengua. Ustedes para controlar ese hábito de lengua no se pueden, por más que los dientes estén solo de cerrar diastemas, que tampoco es solo, porque es poquito complicado, pero digamos que, ay, pero él se va donde otro doctor con las radiografías y por ahí el paciente le miente al otro odontólogo y le dice, sí, yo tenía un poquito abierto aquí nomás y el doctor, qué bestia, ya va un año y medio y que yo siento que ya los dientes están cerrados, pero creo que me está solo sacando plata y no falta el odontólogo comedido que le dice, no, pues si ese tratamiento, qué bestia, un año, yo máximo 8 meses me hubiera demorado porque yo soy el tigre de las ortodoncias y conmigo los casos se resuelven enseguidita. Me ha pasado con disque colegas que hablan mal de los trabajos y ni siquiera saben qué es lo que se está haciendo. Es que yo vi, es que la paciente no era biprotrusa, entonces yo no sé por qué, es que si no sabes, no hables. El paciente tiene un hábito de lengua, ustedes en 8 meses le arreglan el problema de los diastemas, le mandan a ese paciente y vuelve porque la lengua no tuvo tiempo de acomodarse y reeducarse. Entonces ese paciente se va a quedar más tiempo, así sea un tratamiento facilito de cerrar unos huequitos nomás que tenía. El paciente necesitaba otro tipo de terapéutica muscular, no solo dental, en la cual ustedes actuaron y el paciente por obvias razones se tenía que demorar más. Entonces, si usted no sabe, no opine del trabajo de los demás. Ay, es que yo no sabía, pues, que el paciente tenía hábito de lengua. Exacto, si no sabías, no hables. ¿Por qué? Porque estás mal informando a los pacientes. Estos doctorcitos de TikTok que se suben a hablar un poco de cosas que son incoherentes, que dice, vas más de un año y medio en un tratamiento de ortodoncia que no está funcionando. Ven conmigo. Aquí trabajamos verdaderos especialistas y todavía no son graduados de la especialidad y están haciendo la tesis. Todavía no eres especialista. Lastimosamente, lo que te da el hecho de que seas especialista o no es un papel. Porque hay muchos odontólogos que yo respeto muchísimo, de viejas escuelas, que eran especialistas sin título, pero eran señores que se comían libros enteros y sabían un montón, porque antes ser especialista era mucho más complicado que el día de hoy. Entonces, si eras uno de esos señores, mis respetos, pero si fuiste al posgrado, eres el más vago, por ahí te pasas criticando los trabajos de los demás, te gradúas con las justas de un posgrado de media mecha, no te creas del doctor Sasso y andes criticando en TikTok los trabajos de los demás, porque los pacientes, no sé si ustedes se han dado cuenta, que los pacientes mal informados, perdón, los pacientes mal informados son un arma de doble filo para los demás odontólogos. A mi consulta llegó una paciente, accedió a mi plan de tratamiento, está puesto en mi tratamiento.
Pero el otro día llega la consulta, limpio mis alambres, limpio mis brackets, cambio mis ligas y la paciente cuando se dice, y esta vez no me cambió los alambres, ¿no? Y le digo, no. Y dice, ¿y por qué no me cambias si por algo estoy pagando? Y fue como que, perdón. Y dice, sí, que tiene que cambiar. Le digo, disculpe, ¿quién le dijo que tengo que cambiar? Ahí en el TikTok aparece que si tu ortodoncista no te cambia los alambres que te pone, no está haciendo el trabajo, que no sé qué. Y le digo, verá, usted es libre de irse donde el ortodoncista que está en TikTok. Si quiere, yo le pago la entrada donde ese ortodoncista y vaya donde él. Y yo estoy haciendo mi trabajo para lo que yo estudié, lo que yo sé. Los alambres no se cambian en todas las citas que usted tiene. Los alambres. Ah, pero es que eso yo no sabía. Exacto. No sabía y hay gente que anda mal informando en redes y les debe haber pasado a ustedes con odontología general que vienen y ahora con TikTok los pacientes quieren hacerse carillas y ellos saben más de marcas de resinas que ustedes, porque han escuchado marcas de resinas, pero no saben ni para qué son, no saben cómo se denominan los colores, pero quieren eso, o ven ese diseño de sonrisa mal hecho con los dientes blanquitos y ellos quisieran algo así. Que está mal hecho porque no tiene función, no tiene ningún tipo de lógica el tratamiento, pero ellos querían así. Entonces, lastimosamente, estas personas que primero no les debieron haber dado el título, porque son personas que solo se dedicaron siempre a desmeritar al resto, a querer hacer cosas que no les competían. Si es que ellos pudieran aprender en YouTube cómo hacer cirugías maxilofaciales, estoy seguro que ellos hicieran las ortognáticas junto con la ortodoncia. He visto, o sea, hay mucha gente que no debería tener el título, porque he visto, me ha llegado a la consulta, radiografías, o sea, una vez me llegó un paciente súper lesionado en un lugar donde había un tercer molar y estaba restos del tercer molar ahí. Que le han operado el tercer molar, pero que no le han podido sacar y que no sé qué. Y le digo, pero algo más debió haber pasado. O sea, en mi cabeza, digo, le sacaron el aire y dicen, sí, está hecho pedazos. ¿Qué pasó con este paciente? Digo, pero algo más ha de haber pasado. No creo, no, yo fui, no pudieron. Y que, tómese una radiografía, porque la verdad, para yo abrirle algo ahí para revisar si es que pasó alguna cosa o antes de llamarle al Maxi lo mismo, porque si le llamo al Maxilo, me va a decir lo mismo. Mándale a tomar una radiografía porque eso está hecho pedazos y yo no sé por dónde comenzar. Si me trae una radiografía, yo ya sé más o menos por dónde guiarme. Y en el mejor de los casos, una tomografía para ver qué está. Bueno, mandamos una radiografía panorámica y en el hueso se veían cortes lineales, lo cual se me hizo súper raro, ¿no? Y le digo al paciente, ya conversando, anestesiado, obviamente, porque tenía un dolor fatal. Le digo, pero, ¿qué pasó? Y ahí ya me explicó más despacio y dijo que ya la han estado queriendo sacar, pero que se les ha trabado la máquina y que por ahí ya se ha roto y que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, ¿y con qué? O sea, usted vio con qué le quisieron sacar. Y dice, sí, era una cosita así. Chuta, y le digo a mi asistente, por favor, pásame los discos. Y le digo, era algo así. Sí, con uno de estos. Y fue como que chuta. O sea, le quisieron hacer odontosección con un disco de corte de un tercer molar. O sea,
técnica recién inventada por el doctor o la doctora que haya operado. Se llamó al cirujano porque ustedes deben saber cómo organizar, no es que ven algo y ya corren a llamar al especialista. Tienen que hacer los pasos necesarios. El dolor, porque llegue el especialista, no se le va a ir. Lo mismo pueden hacer ustedes, anestesiar, mandar de urgencia que se tome la radiografía, diagnosticar que está y según eso ver qué se hace. Como todavía habían pedazos de la muelita, le llamé al cirujano para que por favor me ayude lo antes posible. Igual para que corte bien esa encía que ya estaba demasiado lastimada, estaba demasiado lacerada, tenía que dejar bordes regulares para poder suturar. Asimismo, es esto de la ortodoncia. Ustedes tienen que diagnosticar bien para poder llamar al especialista. O sea, el paciente está con una mordida reabierta, está roto los bordes. Me ha pasado, ¿no? El paciente está roto todito los bordes. Bruxismo, doc, sí, ¿no es cierto? Le hago la anamnesis al paciente, pregunto cosas del bruxismo, no es compatible. Le digo, ¿por qué piensa usted que es bruxismo? Porque están toditos los bordes rotos, pues y así se sabe romper con el bruxismo. ¿Usted ha tenido pacientes de bruxismo? No, pero me dijeron en la universidad que los dientes se rompen con el bruxismo. Ya bueno, pase al paciente al sillón, le reviso y tiene un piercing en la lengua. ¿Cuál es el defecto del paciente que le encanta morderse el piercing por arriba y por abajo y ya tiene esa manía de estar mordiendo? ¿Por qué se rompieron los bordes incisales? Porque está mordiendo un alambre, un metal delgado que obviamente va a ceder el diente antes que romperse el metal. Entonces ahí está el bruxismo. Nada, tienen que diagnosticar todo bien. Y verán que les estoy diciendo desde el principio. Si es que a ustedes se les ocurre llevar un paciente para ponerle brackets y ustedes no tienen idea de qué es lo que tiene el paciente, avísenme antes. Porque si me llevan el día de la apuesta y me dicen, es que el paciente a mí me dijeron, nada, negado. Les estoy dando diagnóstico desde el principio para que ustedes ya vayan escogiendo a su paciente. O su paciente es un paciente quirúrgico y me llevan para ponerle brackets. Obviamente que no voy a dar paso a nada porque el paciente recién se va a enterar que es quirúrgico. Pero explíquele bien para que de ahí el paciente siga el tratamiento y se haga no. Yo soy profesor suyo, yo no soy tratante de sus casos de ortodoncia. ¿Sí? Los tratantes de los casos de ortodoncia que van a pegar brackets serían ustedes, no yo. Yo les reviso, les ayudo, pero no doy haciendo el trabajo que ustedes deben estar aprendiendo, porque por algo están tomando el diplomado, ¿sí? Yo les guío, les ayudo, perfecto, pero darles haciendo, no doy haciendo, porque deberían estar en clases preguntando lo que no saben. Otros hábitos que puede tener el paciente, malos hábitos. Morder los esferos, abrir la cerveza con los dientes, eh, no sé si ustedes vieron en el libro de semiología que hay patologías que dependen de la profesión del paciente. Por ejemplo, las costureras, si es que ustedes le ven, tienen los dientes rotos. ¿Por qué tiene la costurera los dientes rotos? No es por discriminación de género, no es por discriminación de, de clase social, no es por discriminación de donde trabaja, no, es porque tienen un hábito. ¿Cuál es el hábito de las costureras o de los sastres? Romper los hilos con los dientes. Tienen la tijera al lado, pero para ellos más rápido y más fácil es romper el hilo con los dientes. ¿Y qué es lo que pasa cuando rompen el hilo con los dientes?
chocan sus dientes de una manera que no deberían y no todos lo hacen de una manera suave o sigilosa para solamente romper el hilo, lo hacen por velocidad y lo hacen duro. Entonces vienen con toditos los bordes frisados, doctor, yo no tenía así, yo tenía una sonrisa preciosa. ¿A qué se dedica? Yo soy costurera, yo soy sastre. ¿Con qué rompe el hilo? Con los dientes, doctor. Ahí está su problema. ¿Había otro problema? No. Vienen con los premolares rotos, fracturados. Pero doctor, si yo nunca he mordido un huesito, yo nunca. ¿Y con qué abres las cervezas? A veces con los dientes. Ahí está la palanca que se generó y le rompió. Porque, ay, pero otros amigos toda la vida han abierto y nunca les ha pasado nada. Sus amigos tienen suerte, usted es salado. Entonces usted debe dedicarse a hacer micheladas por la cantidad de sal que tiene usted. Porque son eventos que no están dentro de nuestras manos predecir. O sea, nosotros debemos tratar de evitar, no muerda huesos. Ay, pero los huesitos siempre se han mordido, si es lo más rico del pollo. Verá, yo como profesional le estoy dando mi opinión. No muerda huesos. Usted quiere morder huesos cuando venga con los dientes rotos, cuando venga con el esmalte fracturado, cuando venga volado una cúspide, un borde. Yo le dije. Pero mi abuelito toda la vida, claro, pero su abuelito se murió con prótesis total. Entonces, seamos coherentes. Y yo recomiendo lo que yo creo que está bien y lo que en mí ha funcionado. Por ejemplo, yo, Denny Morán, en mi vida le diría a un paciente que se compre un cepillo de cerdas extra duras o medias. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Porque yo sé que por más que el paciente sienta que eso es lo que realmente le está haciendo bien, que eso es lo que realmente le está limpiando bien los dientes, que se cepilla como que si fregara la ropa y el sonido del chic, chic es lo que a él le da satisfacción de limpieza y hacer un montón de espuma porque se pone media pasta dental por lavada y se cepilla los molares de adelante para atrás y hace espuma como que y escupe y eso es lo que a él le genera. No, o sea, que a usted le genere placer o sentimiento de limpieza eso, no quiere decir que funcione. Si es que usted va a estar en mis tratamientos, va a comprar los cepillos que yo le digo. ¿Por qué? Porque esos cepillos me dan a mí al tratante la seguridad de que se está tratando bien las encías del paciente y no me va a causar recesiones por el exceso de cepillado. O no me va a venir con abrasiones porque el paciente le gusta la, la pasta que tiene carbón activado y el cepillo extra duro. Y como el abuelo le había dicho que los fines de semana utilice bicarbonato para que los dientes le queden más blanquitos, también se lava todos los fines de semana con bicarbonato con limón. Entonces, estos son los hábitos que yo tengo que descubrir de mi paciente. ¿Qué pasta usa? Por ejemplo, en un tratamiento de ortodoncia, si el paciente le encanta utilizar cualquier pasta que tenga sistemas, entre comillas, blanqueadores, yo sé que a ese paciente le tengo que recomendar otras cosas. Yo sé que si ese paciente salió de la cirugía de terceros molares, porque yo no hice la cirugía de terceros molares, muy posiblemente el doctor que le trató después de la cirugía le mandó a hacer enjuagues con clorexidina, con cualquier enjuague bucal que contenga clorexidina. Entonces, como a él se le curaron rapidito las encías. Qué bestia, ese enjuague ha sido buenísimo, voy a usar de por vida porque yo soy bien inteligente y el doctor lo que está haciendo es queriendo
hacer negocio de este enjuague que ha sido buenísimo. Yo voy a usar de por vida. Y yo, como ya sé, verá. El enjuague que usted tiene con clorexidina que le mandaron de la cirugía no va a usar mientras tenga brackets. ¿Por qué? Porque la clorexidina, pasado los 15 días, tiende a pigmentar los dientes. ¿Qué es lo que me ha pasado en mi experiencia? Que viene el paciente molesto. Doctor, seguro que los brackets que me puso sí son de calidad y lo que usted está utilizando son buenos. Así como que, o sea, ¿a qué se debe la pregunta? Disculpe. Se me han manchado todito los dientes, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí nunca se me han manchado los dientes. Y desde que usted me puso los brackets, como que estoy notando que ya le digo, a ver, déjeme ver. Y verdad, todito gris. O sea, me tocó a mí sacarle, hacerle una limpieza de gratis. Y le digo, pero verá, esto no es por los brackets. Estoy seguro que si usted va, obviamente de un consultorio que no es del mío, estoy seguro que si usted va a su gabinete de limpieza, usted va a encontrar que en el enjuague bucal dice con clorexidina o en la pasta dice con clorexidina. Y si usted ha usado prolongadamente, es eso, porque usted eso deje de utilizar y veamos si de aquí a un mes o a 2 meses vuelve a suceder algo con mi tratamiento de ortodoncia que le pigmente los dientes o algo. Viene al siguiente mes y dice, doctor, sí, la verdad sí ha sido eso mismo que estaba ahí que usted me dijo y ya dejé de usar y ve ahí ya nada. Digo, ya ve, y usted de gana viene bravo. Son cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces yo, como ya tengo experiencia, como ya me pasó y la pasé mal, les advierto a ustedes, porque son mis alumnos, que tengan en cuenta todo lo que el paciente hace. Y el hábito más importante que ustedes deben controlar siempre antes de un tratamiento de ortodoncia es el hábito de la higiene. Si es que ustedes le ven al paciente con gingivitis, le ven al paciente con cálculo, le ven al paciente con placa y el paciente les dice, es que hoy no me avancé a lavar los dientes, es falso. Si es que el paciente, y les digo de corazón, quiere entrar a un tratamiento de ortodoncia u ortopedia con ustedes, lo que yo les recomiendo es que se preocupen bastante de los hábitos de higiene que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente les dice, no, solo esta vez he venido sin lavarme por el apuro de venir, perfecto. Hoy te vamos a hacer la profilaxis para que tú te puedas poner los brackets. Te voy a hacer el seguimiento de un mes. Vas a venir todas las semanas de este mes, le dan la fecha y yo te voy a revisar cómo está tu higiene oral. Una vez que ustedes vean cómo está la higiene oral, si ustedes ven que sigue acumulando placa, está fallando la técnica de cepillado y le tienen que volver a enseñar la técnica de cepillado o cambiar la técnica de cepillado por la motricidad que tenga su paciente, por el tiempo que tenga su paciente. Porque si nosotros tenemos un paciente que no se sabe lavar la boca y le ponemos brackets, tenemos tendencia a que nos salga manchas blancas alrededor del bracket. ¿Sí? Y si es que nos salen manchas blancas alrededor del bracket, cuando saquemos la ortodoncia, los papás o ese mismo paciente nos va a echar la culpa a nosotros. ¿Por qué nos va a echar la culpa a nosotros? Porque va a decir, yo tenía los dientes bien blanquitos y vea cómo ahora está con esas manchas feísimas y negado.
O sea, yo tengo que controlar la higiene del paciente, tengo que ver cómo está el hábito de higiene del paciente para yo ponerle brackets. Si el paciente no se sabe lavar la boca, si el paciente viene eh, con una pésima higiene, tengo que darle técnicas de cepillado una vez que cumpla las técnicas de cepillado, que yo vea que ha mejorado, que no está acumulando mucha placa, le puedo poner brackets al paciente porque eso me asegura que mi tratamiento va a estar mejor. Entonces, si es que ustedes ya vieron el paciente, y cuando le van a poner brackets me dicen, Doc, pero primero le voy a hacer una profilaxis porque hoy no se ha lavado la boca. Negado, tampoco entra conmigo al tratamiento, porque los que van a tener problemas van a ser los que se queden teniéndole a ese paciente, ¿sí? Entonces, les recomiendo todos los hábitos, ustedes desen cuenta, porque todo lo que ustedes digan antes del tratamiento es diagnóstico. Todo lo que ustedes digan después de iniciado el tratamiento son excusas. Por ejemplo, no les sé de una clase y ustedes ya mandan las ligas intermaxilares, todo, y le dicen al papá, chut, es que el paciente ha tenido un hábito de lengua. El paciente 1 año y medio en tratamiento y se dan cuenta recién que tiene un hábito de lengua. Eso es una excusa de que su tratamiento está mal llevado, mal diagnosticado. Si es que el paciente ya va 1 año y medio, 2 años con brackets y ustedes ya no pueden más y mediocremente llaman a que otro les dé haciendo y dice, chuta, tengo que comenzar desde cero el tratamiento porque el paciente primero ha tenido mordida cruzada. Es una falla en su diagnóstico. Es lo que me pasó anteayer, que le lleva una colega al hermano a la consulta. Y le digo, verás, o sea, dame la tomografía, yo te voy a hacer el análisis de la tomografía y estoy seguro, el paciente es medio clase 3 que al paciente había que hacer la expansión transversal, como no les avisaron que había que hacer expansión transversal, el paciente quedó sin línea media, quedó con un poco de clase 3 en el lateral, en el canino, la mordida atrás es vis a vis, pero se nota que los molares inferiores están lingualizados, los superiores están vestibularizados, quisieron ganarle con ligas a la discrepancia esqueletal que tenía el paciente, no lo lograron y el paciente quedó así. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos evitar haciendo un diagnóstico bien hecho. Ahora, volvamos a los mediocres, ¿no? A los odontólogos mediocres que no cobran la consulta. Que ¿cómo voy a cobrar la consulta si ni que haya gastado nada? Un par de guantes y una mascarilla no es un gasto y además solo le vi al paciente. Si es que quieren que les aconsejen, que vayan con el padrino, con el papá. Si es que quieren que les diagnostiquen y les traten, que vayan donde un buen profesional. Entonces, si es que son de los odontólogos que no cobran consulta, obviamente no van a revisar todas estas cosas. Pero son los odontólogos que su tiempo cuesta y en vez de estarle dando consejos a alguien de cómo llevar las cosas, pueden hacer unas 2, 3 restauraciones, pueden hacer unos 3 controles de ortodoncia. Ustedes saben que su tiempo vale. Entonces, un diagnóstico bien hecho donde ustedes tienen que hacer análisis de modelos, análisis fotográfico, tienen que hacer análisis fotográfico, tienen que revisarle hábitos a los pacientes, saben que va a costar un dinerito. Y si el paciente, ustedes son muy buenas personas, si es que el paciente entra, háganle un descuento. Pero si el paciente no entra y le dice, ah, no, es que ha estado mucho, gracias, se da la vuelta y se quiere ir, negado. A ver,
la consulta en este consultorio es de tanto, porque yo invertí tanto tiempo para que usted me diga que no, o que le diga, sí, sí, me voy a poner, pero en unos 3 meses, perfecto. Deje pagando y solo por eso, por verle, me irá a cobrar. Mi experiencia, mis estudios valen. ¿Y por qué yo les digo que esto es importante? Porque no vale que entre odontólogos nos dañemos el mercado. O sea, no, una consulta, ¿cómo le van a cobrar si es solo que le están viendo? Habrá casos excepcionales que ustedes quieran hacer su obra de Navidad, que dicen, no, sí, le voy a bajar el precio a este paciente porque realmente no es algo que me vaya a quitar la comida de la boca o me vaya a quitar el techo de la cabeza, un descuentito. Pero si ustedes les acostumbran a los pacientes a que no se cobren las consultas o a que solo vayan por un consejo o por WhatsApp les pregunten a medianoche que les está doliendo la muela, que qué puede hacer porque ya mordió el clavo de olor y no les pasó. Ustedes no están dañando solo su consulta, sino están dañando el mercado que todos tenemos porque piensan que es gratis. Y si ustedes se ponen a pensar, los médicos, si es que ustedes se ponen a pensar, los médicos prácticamente solo aconsejan y mandan medicación, ¿no? Entonces, ellos, ¿por qué cobran y nosotros no vamos a cobrar? Entonces, negado. Ustedes tienen que acostumbrarse a hacer diagnósticos muy bien hechos, muy elaborados y muy estudiados para que sepan que se merecen cobrar lo que están cobrando. ¿Se quedó solo ahí? No se quedó solo ahí. ¿Por qué? Porque ustedes deben valorar la musculatura y la articulación del paciente. Porque me ha pasado que muchos colegas piensan que con ortodoncia se arregla la articulación. Y una articulación es muy difícil de que se arregle. Una articulación mejora, pero si se le da un mal uso a una articulación, vuelve a dañarse. Por ejemplo, la ATM es otra articulación, ¿no es cierto? Gínglimo artrodeal tiene movimientos de cierre, apertura, rotación, traslación, lateralidades. Eso quiere decir que mientras el uno gira en su eje, el otro se traslada. Es una articulación muy compleja porque es doble, ¿no es cierto? Es de los dos lados. No puede dejar de funcionar la una y que la otra funcione o cubra lo que debe hacer la otra porque siempre se va a estar moviendo las dos articulaciones. No de la misma manera, pero siempre se van a estar moviendo las dos, acompañándose una de otra. A la persona que haya recibido una lesión y se fue a fisioterapia, sabe que no puede hacer los ejercicios de la misma manera. Por ejemplo, si alguien se lesionó el hombro, y tuvo una subluxación del hombro. Sabe que no puede ir a jugar boli y ponerse a ganchar, porque esa articulación tiene que tener su tiempo de reposo para mejorarse. Entonces, si es que ustedes le ofrecen que va a mejorar la articulación con ortodoncia, está bien, porque puede mejorar. Pero si ustedes ofrecen que se va a arreglar y el paciente viene después de 2 años y de nuevo está, ¿y qué pasó si usted me ofreció? Es porque esa articulación no se arregla. Esa articulación mejora, pero ya está lesionada. Entonces el paciente tiene que dejar de bostezar como que si se quisiera comer el mundo. Ese paciente debe, si es que es cantante, alejarse un poco de la música porque en sus momentos que abren la boca para hacer los gritos,
están forzando a la articulación a hacer movimientos que no deberían. Si es que al paciente le encantan las habitas tostadas, qué bestia el canguilito, pero es que rico pegarse un canguilito duro, los huesitos. Esa articulación no tiene tiempo de mejorar y por más que use lo que use, no está pasando nada que arregle esa articulación, ¿sí? Deben valorar muscularmente, perdón, deben mejorarle muscularmente al paciente antes de entrar a un tratamiento de ortodoncia, porque si el paciente tiene una compresión muscular, ese paciente va a tener problemas, va a seguirle doliendo la cabeza, y es por problemas musculares, no es ni siquiera la articulación, no son problemas eh, de los nervios. Pero le duele la cabeza, pero ya se sacó los terceros molares, lo primerito que preguntan. No, chuta, es que este es el problema, este tercer molar es el que le está odiando. Vienen a mi consulta y dice, doctor, qué bestia, le juro que me duele la cabeza. Yo ya he intentado con un montón de cosas, ya me sacaron los terceros molares, me dijeron que por eso era, no me ha pasado, me dijeron que era por esto, no me ha pasado. Y el paciente tiene una compresión muscular y como los músculos de la masticación, como por ejemplo el temporal, sus fibras llegan hasta muy arriba en el frontal, en el parietal, duele la cabeza, sí, porque es un dolor muscular, pero tiene algo que ver con el tercer molar, no, es un problema aislado, pero sí presenta dolor el paciente, ¿ya? Entonces, aprendamos a diagnosticar. Si es que nosotros palpamos la musculatura del paciente y sentimos que tiene Tiger Points o puntos dolorosos, puntos gatillo, el paciente debe tratarse primero muscularmente para que esa musculatura esté más relajada y pueda acceder al tratamiento de ortodoncia. Otra de las cosas que activa los Tiger Points o puntos gatillo es falta de piezas dentales para la oclusión. Entonces, como le falta piezas dentales o como tiene diastemas y cuando muerde se le mete la comida y le duele bastantísimo en la encía, comienzan a morder solo con el otro lado. Entonces, la mandíbula hace una palanca que como muerde solo por el un lado, no se activan los dos lados, en vez de ser una palanca de atrás para adelante, se vuelve una palanca lateral y comienzan a trabajar solo los músculos de un lado, activando puntos gatillo o puntos dolorosos o tiger points que se sienten como nudos que deben ser mejorados para que el paciente pueda entrar a un tratamiento de ortodoncia con una musculatura más libre. Entonces, hasta aquí vamos diagnosticando solamente clínicamente a los pacientes. ¿Qué más les vamos a hacer? Les vamos a sacar unos modelos. Ustedes deben saber perfectamente cómo toman sus impresiones, ¿sí? Si es que a ustedes les gusta en su clínica el ojímetro, perfecto. Midan al ojo en su clínica. Pero si van a hacer la práctica conmigo, tienen que saber con qué material hidrocoloide irreversible están trabajando, cuál es la dosis de hidrocoloide y líquido que ustedes deben tener para que sea muy buena la impresión.
Deben saber cómo espatular este hidrocoloide. No me pueden venir a decir, Doc, es que como ya estaba de apuro en el viaje y ya vine, solo había este y este la verdad nunca he utilizado y por eso es que, qué pena, qué triste. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. Por eso yo, por ejemplo, en mi clínica trabajo con los materiales que ya conozco. Y si es que no conozco y me voy a poner a trabajar, por lo menos tengo que leer las indicaciones y las instrucciones que me vengan en ese material. Si ustedes trabajan con el de la Shermac, no va a ser lo mismo que trabajen con uno de los baratitos de $4 el paquete. Pero si ustedes trabajan con el de $4 el paquete y sacan buenas impresiones, yo no les voy a decir absolutamente nada. Sacan buenas impresiones, analizan los modelos, que es muy importante revisar los modelos porque hay estudios que ustedes no pueden hacer en boca porque se van a demorar mucho, como por ejemplo el de predicciones, sea cual sea el método que utilicemos para el de predicciones, tienen que medir los dientes y no van a medir en boca, tienen que medir en modelos. Otro, el de Bolton, otro, el de Overjet Overbite y el de la línea o curva de SPI, ¿sí? Esos nosotros debemos diagnosticar en los modelos. Entonces, ¿tenemos que tomar modelos de ley, doctor? Sí, porque ustedes están aprendiendo. Entonces, como están aprendiendo, debemos hacer completos. Si ustedes en sus clínicas se quieren saltar procesos o procedimientos, no queda en mi conciencia que yo les enseñé mal, sino queda en su conciencia que no quieren hacer un protocolo bien hecho para diagnosticar por falta de tiempo, por falta de material o por X razón. Y el diagnóstico imagenológico. Ahora, nosotros para diagnosticar imagenológicamente tenemos varios auxiliares de diagnóstico. Tenemos no solo para ortodoncia, sino para odontología en general. Tenemos radiografías, tomografías, resonancias magnéticas que nos van a ayudar a diagnosticar dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Bernarda, ¿cómo estás? Recién veo el chat porque no estoy revisando la pantalla por lo que estoy en las diapositivas. Por eso me gustaría que si tienen alguna duda, prendan el micrófono y me lo digan, ¿ya? Pero Bernarda, sí, en esos casos, relajantes musculares les va bastante bien a los pacientes para que relajen la musculatura y dejen de tener esos problemas. Perfecto. Mayra me pregunta que si realizamos un escaneo es mejor. Es mucho mejor. Y dependiendo de los auxiliares digitales que tengas, por ejemplo, el articulador digital, es mucho mejor diagnosticarles a los pacientes ahí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver una oclusión externa e interna de los modelos de los pacientes, ¿sí? Y si es que manejamos muy bien los programas, nos van a dar las medidas de cada diente. Eh, si es que nosotros queremos hacer la técnica de cementación indirecta, hay programas como el NemoCep que con los modelos escaneados ustedes le ingresan qué brackets van a poner, de qué marca, porque tiene un sinfín. Y si ustedes quieren pegar a la mitad de las coronas clínicas de los pacientes los brackets, el programa mismo les mide, posiciona la marca de brackets que ustedes le hayan dado y saca el modelo para que ustedes puedan hacer la transferencia indirecta
mucho más precisa que si ustedes le estuvieran pegando. Pero lastimosamente no eh, tenemos escáner en el curso y la mayoría de odontólogos todavía no cuentan con escáner en sus consultorios. Pero la digitalización es el siguiente paso al que nosotros nos vamos a dirigir, em, creo yo que en todas las áreas de la odontología. Ahora, regresando a este punto de la... Uy, regresando a este punto de la imagenología, por favor, van a escribir en los mensajes, ¿cuándo creen ustedes, o si es que alguien quiere prender el micrófono, mucho mejor, ¿cuándo creen ustedes que es... no, esa pregunta va luego. Vamos primero, todos ustedes para haber aprobado imagenología o para haber aprobado endodoncia, deben saber cuáles son las ventajas y desventajas de una radiografía. Por favor, escriban 5 desventajas de una radiografía. No, nadie. Revisen sus apuntes, métanme trampa. Perfecto, Valeria. Es una imagen en 2 dimensiones de un cuerpo de 3 dimensiones. Entonces, nosotros no podemos observar todo lo que quisiéramos ver. Por ejemplo, en endodoncia, si es que tiene conductos accesorios, si es que tiene un cuerpo detrás de otro que estamos observando, no vamos a poder ver y eso nos dificulta el trabajo. Entonces, lo mismo. Perfecto, no se observan tejidos blandos, solo nos da una, solo nos da una idea de dónde están los tejidos, pero nosotros no sabemos si realmente se encuentran los tejidos o si son espacios vacíos. Distorsión del tamaño real del objeto visualizado, perfecto. ¿Por qué? Porque la placa se encuentra por detrás del cuerpo, lo que le da un aumento. Y dependiendo de la técnica y dependiendo de la angulación del cono, también puede magnificar o disminuir, minimizar el tamaño del cuerpo a estudiarse. Bien, esto no pasa con una tomografía. Entonces nosotros vamos a saber, ya voy a salir de esta pantalla, ¿sí? Prenden el micrófono y me hacen cualquier pregunta porque si no, no les voy a leer porque no estoy atento al chat. Entonces, ya sabemos cuáles son los defectos de las radiografías. Nosotros podemos más o menos ver en una radiografía lo que desearíamos ver, pero no vamos a ver exactamente. Ahora, ¿cuándo mando yo radiografía y cuándo mando yo tomografía? Yo mando radiografía cuando el paciente no necesita un mayor estudio y no cuenta con los medios necesarios, porque lastimosamente es así. Si es que me llega un paciente que yo sé que tiene plata, que yo veo que tiene plata, que en la historia clínica sabemos que tiene un buen trabajo, de preferencia mando una tomografía. ¿Por qué? Porque en la tomografía voy a poder identificar, voy a poder diagnosticar muchas más cosas que en las radiografías, ¿no? Pero si el paciente desde que entra dice, doctor, cobrará, que no sé qué,
doctor, hágame una rebajita, doctor. Y ustedes le dicen, ¿sabe qué? Yo quisiera que el paciente se tome la tomografía, que eso es aparte de lo que yo voy a cobrar en el tratamiento. Y la tomografía que yo quiero le cuesta $70. $70, doctor, no sea así. ¿Cómo voy a gastar tantísimo? Hay casos en los que podemos mandar solamente radiografía, ¿sí? Ahora, en una radiografía, nosotros no vamos a ver de una solo los dientes, vamos a ver estructuras óseas, vamos a observar muchas más cosas de las que nosotros veíamos antes. No vamos a tratar de ver solo caries, aunque la panorámica no es la radiografía ideal para caries, sino es la aleta de mordida. Vamos a observar todo lo que nos puede afectar a nuestro tratamiento. Por ejemplo, en esta radiografía que tenemos primerita aquí, yo podría observar asimetría porque aquí el cóndilo está dentro de la cavidad glenoidea, mientras que del otro lado está contacto cóndilo con eminencia, lo que podría desarrollar una patología. Vamos a observar que el paciente no tiene translucidez necesaria, puede haber salido de una sinusitis. Podemos observar dientes supernumerarios que si no hacemos sacar antes del tratamiento, pueda que le peguemos con las raíces y ocasionemos una reabsorción radicular. Vamos a ver dilaceraciones que tengan las raíces. Es muy importante que nosotros observemos dilaceraciones porque sabemos que con curvaturas exageradas, no dilaceraciones normales, sino dilaceraciones exageradas que tengan las raíces, los movimientos dentales se pueden demorar más o se pueden frustrar. Vamos a observar que el ligamento tenga una continuidad con las raíces para saber que esos dientes no tienen una cementosis que no me permita mover al diente porque los dientes sin ligamento no se van a mover y esa va a ser una falla mía de mal diagnóstico, ¿sí? Vamos a observar que las raíces tengan tamaños proporcionales. Por ejemplo, aquí vemos enanismo radicular, que si nosotros no diagnosticamos, el pésimo doctor van a ser ustedes. Porque cuando ya le movieron los dientes ahí es que se echó así. Si antes mi hijo era bien guapo, era bonito, era bello, tenía los dientes enormes y ahora como nada. Aquí está la radiografía de cómo inició el tratamiento y esta radiografía de preferencia que sea sin brackets, porque he visto muchísimos casos de que van a la consulta, les mandan a tomar radiografías, pero como quieren engancharle al paciente y ya no le quieren soltar, peguémosle nomás los brackets y de ahí se va. Nada. Legalmente, ustedes necesitan una radiografía sin brackets del paciente para que le entre a su tratamiento. El paciente puede tener una radiografía con brackets para iniciar su tratamiento cuando el paciente vino con brackets de otra consulta y ustedes le mandaron a que se tome las radiografías puestos los brackets que vino de otra consulta, pero puestos por ustedes mismos, no. Entonces, si yo sospecho que el paciente no va a tener, no va a soportar el hueso. No voy a poder mover los dientes. Mando una tomografía para verificar cómo está ese ligamento, para verificar cómo está ese hueso, para ver la posición exacta donde se encuentran dientes incluidos, dientes retenidos, dientes impactados, para observar
Si es que ya hubo pérdida dental o si es que ya hubo reabsorción, sea por dientes supernumerarios, sea por patología propia del cuerpo, sea por terceros molares, sea por dientes impactados, cualquiera de estas razones, si es que yo le veo a un paciente de 17 años que no tiene todavía segundos molares o que no tiene caninos, no le voy a hacer gastar la plata en radiografías, le mando a hacer una tomografía. Si yo veo que el paciente tiene una mordida cruzada posterior, no le voy a hacer gastar plata en radiografías, voy a mandarle una tomografía. ¿Por qué? Porque en la tomografía se va a hacer los estudios de maduración de la sutura media para ver si es que le podemos poner un Hyrax, le podemos poner un Marpe, le podemos poner un aparato de modificado de PEN, si es que le podemos poner cualquier tipo de disyuntor según la sutura media y de qué tamaño también, según la discrepancia que tenga el paciente con el análisis del Wall-Array, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber en qué casos mandamos radiografías y en qué casos mandamos tomografías para nosotros no hacerle perder tiempo y plata a nuestros pacientes, porque así como nosotros somos ocupados, los pacientes también tienen cosas que hacer y no les podemos mandar a que vivan en el centro imagenológico porque nosotros no sabemos para qué sirve cada método radiográfico. Vamos con la primera radiografía, una radiografía que todos ustedes conocen, ortopantomografía o la radiografía panorámica. ¿Para qué nos sirve esta radiografía? Esta radiografía nos va a servir mucho para ver senos, forma de los cóndilos, simetrías, asimetrías, paralelismo radicular, dientes, más o menos se observan las giroversiones. Pero tienen que tener en cuenta que esta radiografía es la que más errores nos presenta una distorsión bastante grande a lo que realmente tenemos en boca. ¿Es útil? Sí, es muy útil, pero tiene muchas limitaciones. ¿Qué análisis podemos hacer en una radiografía panorámica? Podemos hacer, personalmente me gusta el análisis de Lewandowski, donde voy a trazar dos círculos con un compás. Ay, perdón. Posterior. Voy a ir a la parte superior de los cóndilos, al borde más superior y voy a trazar una línea recta de cóndilo a cóndilo. Y hasta aquí ustedes a la radiografía le ven normal, ¿no es cierto? No le ven nada raro. Vamos a trazar líneas verticales que pasen por la cara externa, por el borde distal, borde posterior de los cóndilos y por el borde posterior de la mandíbula. Y vamos a trazar otra línea horizontal que pase por los bordes inferiores del ángulo de la mandíbula. Aquí nosotros ya podemos observar que hay una distorsión ya que más grande se encuentra esta parte de aquí que esta parte de aquí, lo que ya nos está dando una asimetría facial del paciente, ¿sí? Posterior, de los vértices, de los
de esta figura de los vértices superiores, vamos a trazar dos líneas al hueso, a la parte más em, coronal del hueso que se encuentra en medio de los dos incisivos. Trazamos dos líneas y de los mismos ángulos trazamos dos líneas a la parte media, al hueso, a la parte más coronal del hueso de los incisivos inferiores. Y si ustedes observan, ya encontramos otro problema, la línea media. ¿Hay una discrepancia de línea media? Sí, hay una discrepancia de línea media. Sumado a que el un lado está más grande y el otro está más pequeño, el paciente tiene una verdadera asimetría. De ese ángulo, igual marcamos una línea agonion o a la unión del borde posterior con el borde inferior de la mandíbula y de este nos vamos a la apófisis coronal, coronoides, ¿sí? Para ver el ancho. Ahora, este análisis, el análisis de Lewandowski, es un análisis que nosotros interpretamos, no medimos, solamente observamos y vemos si es que existe asimetrías o no. Podríamos medir un poco el ancho de las ramas, pero si ustedes ven ninguna otra línea, nosotros estamos midiendo, solo estamos observando cómo van. Y si es que hacemos digital, cruzamos del borde posterior al borde anterior de la rama una flechita y la pasamos al otro lado. Aquí si nosotros vemos está completa, acá si nosotros vemos todavía queda un espacio. Entonces, análisis de Lewandowski en panorámicas para nosotros observar asimetrías y ver paralelismo radicular, espacios que estén entre el diente y el hueso, que sean espacios constantes, que no tenga problemas o enfermedades periodontal. Nosotros podemos ver el hueso donde se encuentra. Si nosotros encontramos hueso por aquí, ya sabemos que esos dientes, cuando intentemos mover, se nos van a volar. Podemos observar dientes supernumerarios, dientes impactados, dientes retenidos. Podemos ver la continuidad que tengan, por ejemplo, los, los cóndilos. Si ustedes ven, este cóndilo no se parece en nada a este. De preferencia, mandar una tomografía para que nosotros veamos en tres dimensiones cómo se encuentran esos cóndilos, si es que están en un proceso degenerativo, si es que están en un proceso donde ya tuvieron alguna patología y están regenerados, o si es que está comenzando a degenerarse ese cóndilo. Vamos con la teleradiografía o radiografía lateral de cráneo. Deme un segundito.
Continuamos. En la teleradiografía o radiografía lateral del cráneo, nosotros podemos hacer la cefalometría. ¿Sí? Nosotros en cefalometría tenemos análisis de tejidos duros, análisis de tejidos blandos y tenemos diferentes tipos de cefalometría. Ahora, yo no les voy a dar todas y no les voy a dar em, todas las medidas que pueden sacar porque es un sinnúmero de, de análisis. Para la especialidad les van a pedir, dependiendo de a qué especialidad apunten ustedes, eh, varias de estas, ¿no es cierto? Les van a pedir que ustedes sepan muchas. Legalmente, si ustedes les preguntan a los colegas ortodoncistas que ustedes tengan, si es que utilizan todas las cefalometrías para diagnosticar, estoy seguro que les van a decir que no. Yo no creo que nadie utilice todas las cefalometrías para diagnosticar a un paciente, ni así sea quirúrgico. Van a tener su lista de medidas que creen que son las más útiles y las que les funcionan a ellos. Ahora yo les voy a dar las que me parecen importantes a mí y las que en mi entorno se utilizan. Obviamente que son muchas que les van a tomar en en los exámenes de ingreso a los posgrados, pero para un diagnóstico real es las que yo utilizo y colegas con los que yo me llevo utilizan. ¿Qué más vamos a observar nosotros en esta radiografía? No solamente vamos a verle como una cefalometría, vamos a observar muchas más cosas, como por ejemplo vías aéreas superiores. Vamos a ver posición del hioides con respecto a la mandíbula y a la columna vertebral. Vamos a ver la inclinación que tengan nuestros dientes. Vamos a observar el tipo de crecimiento que tiene nuestro paciente, hiperdivergente, hipodivergente o normo. Sí, lo que se traduciría como braquifacial, mesofacial o dólico facial. Vamos a observar el perfil que tiene el paciente. De momento solo les estoy diciendo que observen. No les estamos dando medidas ni les estoy enseñando ningún análisis para que ya sea definitivo el análisis. Porque a ustedes les van a llegar las radiografías, a ustedes les van a entregar las radiografías y ustedes tienen que observar. Ustedes tienen que aprender a ver qué es lo que quieren ver y más o menos darse cuenta de qué es lo que tiene el paciente. Por ejemplo, este paciente, así, a simple vista, el overjet, el overbite, vamos a ver que está bastante comprometido. Vemos que casi no tiene hueso, que es un paciente dólico, que es un paciente, como les mencionaba, hiperdivergente o dólico facial. Miren esa diferencia entre la altura facial anterior y la altura facial posterior. El perfil es un perfil retrognático con un mentón pobre, vías aéreas superiores aparentemente normal, posición de helioides aparentemente normal, pero vámonos a su columna. En la columna nosotros también podemos diagnosticar muchas cosas. La columna, las vértebras cervicales de la columna deben ser unas vértebras que se encuentran en un cierto grado
minúsculo de lordosis. ¿Qué quiere decir lordosis? Una curvatura anterior que lo podemos observar en esta radiografía. Tenemos una curvatura que apunta hacia adelante, la parte convexa. Esto es normalidad, es una lordosis normal en el paciente, porque la columna sí tiene curvaturas. Pero en este caso, nosotros podemos observar que tiene la curvatura al revés. En este caso es una cifosis. Cifosis cervical, ¿sí? Si es que el paciente tiene una cifosis, el paciente va a tener ciertos tipos de problemas. No siempre, pero la mayoría de veces sí va a tener un problema. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente no tiene problemas? El paciente no sabe que tiene la cifosis o el paciente pueda que diga, sí, yo tengo mareos o sí, pero ya me voy al doctor, ya me he hecho ver de los triglicéridos, ya me he hecho ver del oído y no me encuentran absolutamente nada. Y ustedes le revisan y ven que tiene esta cifosis. Ustedes, como sano consejo antes de comenzar su tratamiento, le mandan al fisioterapeuta, porque eso no es normal. Entonces el fisioterapeuta estabiliza, el fisioterapeuta le cambia la vida, pero el que diagnosticó fue usted. Una vez que el fisioterapeuta estabilice esa columna, porque eso mejora, no se arregla. La cifosis y la rectificación cervical, tenemos tres cosas, ¿no? La lordosis normal, tenemos una lordosis patológica, tenemos una cifosis y recto, tenemos una rectificación cervical. Lo único bien y lo único correcto es esto. Esto patológico, esto patológico y esto patológico. Entonces, estas pueden darle molestias al paciente, pero también pueda que no le esté dando actualmente ningún problema al paciente. Cuando no le está dando ningún problema al paciente, muy contrario a lo que ustedes están pensando de que, chévere, si no le molesta, le dejamos ahí. No, negado. Si es que no le molesta, ustedes también infórmenle que debe ir a fisioterapia. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes realicen un tratamiento con una columna que no está estable, el paciente llega a desarrollar después de un tiempo, 2, 3, 4, 5 años, molestias, busque ayuda y encuentre la ayuda, el fisioterapeuta actúe, la mordida del paciente va a cambiar. Porque ustedes hagan el siguiente ejercicio. Pónganse normales, cierren los dientes y sientan cómo muerden. Ahora, hagan la cabeza para atrás como que si tuvieran una lordosis exagerada y sientan a dónde se va su mandíbula. Y de la misma manera, como que si tuvieran una cifosis, pónganse rectos y hagan la cabeza para adelante, intentando arquear para la parte de atrás su columna en la parte cervical y sientan a dónde se van los dientes, cambia su oclusión por las poleas musculares. Todos los músculos que nosotros tenemos entre cuello, cabeza,
mandíbula están conectados por cadenas o poleas musculares, que si ustedes cambian la posición de los músculos cervicales, va a cambiar la oclusión de su paciente. Y si su paciente después de un tiempo se da cuenta de ese problema y ustedes no le ayudaron y luego le cambian, el paciente va a tener cambios en la oclusión y realmente sí siéntanse culpables porque ustedes ahora, ya sabiendo que el paciente cambia la oclusión por problemas cervicales y que no hagan nada, sí es una iatrogenia. Si es que ustedes no sabían, tal vez se les disculpa por falta de conocimiento, aunque la ley dice que la falta de conocimiento no les exime de la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ustedes también tienen que hacer interconsulta con el fisioterapeuta. Yo trabajo con un fisioterapeuta que realmente les estabiliza. Me esperaré yo unos 3, 4 meses a que él estabilice un poco porque tienen que seguir en terapia y él me los devuelve. Pero realmente esta parte de aquí es muy importante que ustedes diagnostiquen porque le pueden cambiar la vida al paciente y el paciente ya estaba completamente convencido de que su vida no iba a mejorar, de que los mareos van a continuar para toda su vida, que él siempre va a tener dolores de cabeza de la nada, pero al ustedes diagnosticar esto, le pueden ayudar mucho al paciente. Imagínense qué chévere que digan, chuta, si el odontólogo que solo me tenía que ver los dientes se dio cuenta de este otro problema que tenía y con el fisioterapeuta me ayudaron. Chévere. Entonces, ustedes pueden ver mucho más allá que solo dientes. Y la tomografía. La tomografía CBCT o tomografía apical de cráneo, CBCT es en inglés, ¿no? Es con B. Nos va a mostrar muchas cosas que nosotros no podemos tener en radiografías, porque nosotros deberíamos tener una radiografía lateral de cráneo, una panorámica, una oclusal y una anteroposterior. Si es que ustedes suman el precio de todas esas, ya se paga la tomografía. Entonces, preferible mando una sola tomografía a mi paciente que estar jugando con el paciente. Lo chévere de la tomografía que nosotros podemos ver inclinaciones molares, que nos ayuda la inclinación molar, que también podemos medir el ancho maxilar, el ancho mandibular, ver que existe una discrepancia verdadera, esquelética y que los dientes inclinados nos están mostrando que hay una compensación oclusal para este problema transversal. Pero aún así, aquí tenemos una mordida cruzada, por si pueden ver. El molar inferior está por fuera del molar superior. Entonces, aquí nosotros podemos medir cuánto realmente vamos a necesitar en esa disyunción. En caso de que el paciente ya sea adulto, vamos a poder medir mini implantes de cuánto vamos a meterle a ese marpe y en qué dirección le vamos a meter para poder hacer esa disyunción.
podemos observar la cantidad de hueso que tiene cada diente. No podemos, debemos ver la cantidad de hueso porque aquí realmente nos vamos a dar cuenta que casi muchos pacientes no tienen hueso. Un error de la tomografía para ortodoncia que me tomen con posicionador. Sí, no deben tomarme con posicionador porque yo quiero ver qué relación tienen los dientes entre sí. Quiero ver cómo se encuentra. El paciente puede que tenga una lateralidad de apertura, entonces cuando abre un poco, hace una lateralidad y me cambia la posición que debe tener la mandíbula porque no hay contacto. Entonces, eso es un error. Otro error de que me pongan un posicionador al momento de tomar la tomografía es que si ustedes abren, el cóndilo se rota. Y cuando el cóndilo se rota, ustedes ya no pueden tomar medidas exactas del cóndilo a la cavidad glenoide. Y si ustedes no tienen cantidades exactas, no pueden diagnosticar si es que tiene o no tiene un disco en la mitad de las estructuras óseas. ¿Sí? Entonces, para ortodoncia no me sirve una tomografía con posicionador. Hay que mandar a repetir. Otro error muy común es que le digan al paciente que suba la lengua. Si ustedes se dan cuenta, aquí la lengua está abajo. Entonces, como la lengua está abajo, yo tengo el chance de medir el paladar para saber el mini implante, si es que voy a utilizar, cuánto de perfil transmucoso debo tener, cuánto voy a tener de rosca para poder hacer una bicorticalización y cuánto espacio tengo que dejar para el aparato, ¿sí? Para que mi aparato pueda ser fijado. Si sube la lengua, todo esto se tapa y yo ya no puedo medir esas cosas. Entonces van a ser cositas que ustedes pidan cuando hagan la orden de tomografía. Por ejemplo, ustedes en la orden de tomografía ponen una orden de tomografía del macizo facial completo, sin posicionadores y con la lengua en posición baja, porque no sería justo tampoco que ustedes no especifiquen eso, el paciente le hacen alzar la lengua, porque ya me han dicho que eso les enseñan los técnicos, que le tienen que decir al paciente que alce la lengua. Y ustedes necesitan poner un aparato y le van a decir al paciente, pero vaya a tomarse otra tomografía porque aquí no le han, no le han hecho bajar la lengua y yo no sé cuánto mismo tiene que medir mi mini implante. Entonces, ustedes como odontólogos generales, como dueños de clínica, que ya le ven al paciente, previo a que le vea el ortodoncista, saben que tienen que mandar a tomar una tomografía, mandan a tomar la tomografía, pero ya saben qué lineamientos. Posición normal de la cabeza, sin posicionadores y con la posición de la lengua baja. Tres cositas que ustedes deben poner en una orden de tomografía que les va a ayudar muchísimo a sus ortodoncistas. Otra cosa que me descuadra el posicionador es la clase. Por ejemplo, si el paciente es muy clase 2, el paciente va a protruir la mandíbula para morder en el posicionador y la articulación me cambia completamente las medidas y yo no voy a poder tomar medidas de cómo se encuentra el cóndilo en la cavidad glenoidea porque el paciente protruyó la mandíbula para poder tomarse.
la tomografía, ¿sí? Entonces son cositas que ustedes van a aprender con el tiempo y a veces con los golpes de la vida. Ahora, antes hay quien les avise. Como les mencionaba, en una tomografía ustedes pueden ver muy bien la articulación, van a ver cuál es la relación de los cóndilos con las cavidades glenoideas, pueden medir la parte interna, la parte media, la parte externa. Pueden medir el cóndilo. Si ustedes se fijan aquí, no es que esté tomado del un lado bien y del otro mal, sino que el un cóndilo se encuentra bien y el otro cóndilo ha tenido una patología degenerativa que le está dañando. Y si ustedes ven antero-posteriormente, esto es lo que le ha pasado a ese cóndilo. ¿Está mal tomada la tomografía? Sí. Por eso no podemos ponerle cuánta relación tiene anterior, media y posterior con respecto a la cavidad glenoidea porque está en protrusión. ¿Sí? Y ustedes tienen las tres dimensiones, tienen coronal, transversal, sagital para poder observar en las tres dimensiones y ustedes aparte pueden girar alrededor para tener un sinnúmero de vistas completamente de todas las estructuras óseas con la tomografía. Pueden ver, como les mencionaba, diente por diente la cantidad de hueso que realmente tienen para que eviten producir fenestraciones o dehiscencias en el hueso. Miren la poca cantidad de hueso que presenta este diente y ya es un motivo de alerta para que ustedes sepan que en ese paciente no van a poder hacer muchos movimientos porque pueden salirse de hueso. Y no es chiste porque les digo, yo he visto pacientes que vienen con sus dientes sin vitalidad porque no tomaron en cuenta esto, quisieron compensar clases que no eran compensables y terminaron sacándose a los dientes de hueso. Y hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, perfecto. Espero que hayan visto la clase y no el partido de Ecuador, ¿no? Recuerden que todo tiene continuidad. Revisen las clases para que no se queden atrás y no me gustaría que luego, cuando estemos conversando en las prácticas, haya gente que no tenga ni idea de lo que estamos hablando porque no entraron a las clases, vieron las clases a medias mientras hacían otras cosas y aparte no las revisaron. Entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, hasta el jueves.